Como les decía, vamos a empezar ahora la unidad 3, que es la que se encarga de trabajar con el tema de superficies y curvas. Todo esto que voy a empezar a dar hoy ya no entra en el parcial de integrales. Y bueno, vamos a ir haciendo un camino, ¿no?, de menor a mayor en dificultad. Cuando nosotros hablamos de una superficie, estamos pensando que estamos trabajando en el espacio. Y una superficie está conformada por puntos en el espacio. La forma de indicar que quiero estos puntos que están sobre esta superficie en el espacio es básicamente trabajando con una ecuación de la forma f de x y z igual 0. Una ecuación como esa, vaya a saber quién es la f en juego, ¿no? Yo estoy hablando de manera muy general. Una expresión como esta define a una superficie. Así como, por ejemplo, en el plano, estoy hablando en el plano, en R2, cuando mi mundo es plano, ecuaciones, por ejemplo, como estas, que se pueden escribir de esta manera, son expresiones donde del lado de la izquierda hay una cierta función que depende de xy igualada a 0. Una expresión como esta es una curva en el plano, cosa que ustedes conocen, porque en realidad ustedes conocen que una ecuación como esta, en el plano, ¿qué tipo de curva define? Álgebra. Una Una elipse. elipse, profe. Sí, señor, una elipse. Bueno, pero esa ecuación de elipse que a ustedes se las dieron presentada en su forma canónica, digo, la puedo como luquear diferente, en vez de igualar a 1, igualo a 0, y del lado de la izquierda escribo f de x y, bueno, una curva en el plano puede ser escrita de esta forma. Bueno, ahora estamos en el espacio y quiero no describir curvas, sino superficies. Bueno, una superficie entonces será el lugar formado por todos los puntos en el espacio que cumplan, de manera general, una ecuación en la que las tres variables x y z pueden estar en juego. Solo para comenzar en un mundo que de superficies algo ya habían trabajado, aunque a lo mejor en el momento no lo llamaran superficie, es, por ejemplo, pensando en álgebra y geometría, en este contexto. Supongamos que a mí me dicen que yo tengo que identificar a todos los puntos de tres coordenadas, o sea, puntos en el espacio, que cumplen la condición de que x cuadrado es igual a 1. ¿Dónde están esos puntos? X cuadrado igual a 1. No es y igual a x cuadrado, ¿no? X cuadrado igual a 1. Cuando yo trabajo con esta ecuación, x cuadrado igual a 1, ¿qué obtengo de esa ecuación si la trabajo un poquito? X es igual a más menos uno. Sí, señor. Entonces yo de acá digo, esto es lo mismo a tener que x puede ser tanto más o menos 1. Y yo estoy en el espacio. Y como estoy en el espacio, eh, tengo que entender que la variable y la variable z también están en juego, aunque no aparezcan en la ecuación. Entonces hay algo intrínseco que está puesto, aunque no está escrito, que es esto. Esta ecuación es para todo y, para todo z. Esto es para todo y, para todo z. Entonces ahora desgloso un poquito esto y digo x igual a 1 para todo y para todo z. En el espacio, ¿qué genera? Esto sí lo Un saben. plano perpendicular a los ejes, paralelo, perdón, a los ejes Z y Sí, señor. Esto es un plano paralelo a lo que sería el plano ZI o IZ. Y la otra ecuación, x igual a menos 1 para todo y para todo z, también lo que está generando es un plano paralelo, acá me falta, paralelo al plano IZ. O sea que reconocí
que los puntos que están sobre esta superficie, en realidad es una unión de planos. Planos entre sí que son paralelos. Acá me detengo un segundo. Dependiendo en qué mundo estoy, una misma ecuación puede representar cosas diferentes. Por ejemplo, acá ya entendí que esta ecuación en el espacio lo que está es identificando puntos que están sobre dos planos paralelos entre sí. ¿Qué pasa si la misma ecuación, x cuadrado igual a 1, la trabajo solo en R? Si mi mundo fuese R, mi mundo es una línea recta. Esta ecuación, x cuadrado igual a 1, Dos ¿representa qué puntos. cosa? Dos puntos. Sí, señor. Yo pongo acá el eje real, pongo el 0, pongo el 1, pongo el menos 1, y lo que está haciendo es representar estos dos puntos, a este y a este. Ay, no sé quién está con el teléfono, con ese. Ezequiel, por las dudas tenés el micrófono abierto. X cuadrado igual a 1 en R2. Mi mundo ahora plano, aparece en un par de sistemas de ejes cartesianos X, Y. La misma ecuación en R2, ¿qué representa? Dos rectas paralelas. Sí, paralelas, ¿a quién? Ahí. Bien. Supongo acá, menos 1. Pongo 1 y lo que tengo, ahí, esta recta y esta recta. Y bueno, la misma ecuación, pero en el espacio, me brindaba dos planos paralelos. O sea, es la misma ecuación que representa conjuntos diferentes dependiendo en el mundo en el que actúa. Así que prestemos atención a eso también. Y la segunda de las superficies que tengo acá, el conjunto de puntos tales que x más y más z sea igual a 2. Son puntos que están en qué tipo de superficie. Un plano. Un plano. ¿Y alguna particularidad de ese plano que me pueda servir? No pasa por el origen y está a 2 unidades de distancia del origen. ¿Y por qué es que está a 2 unidades de distancia del origen, decís? Porque me acuerdo que el término independiente te decía eso, a cuánto está a distancia del origen. Sí, pero siempre y cuando estés trabajando con un vector normal unitario, que no es el caso. Ah, no me acordaba tanto. Bueno, por las dudas, digo, eso no lo diría, ¿no? Este vector normal al plano, ¿quién sería? Está bien. ¿Quién sería el vector normal de este plano? 1, 1, 1. Sí, señor. Entonces, no es que sea necesario dar toda esta información, digo, ya que está y estamos trabajando con superficies, el vector normal de ese plano es el 1, 1, 1. Y si yo quisiera dibujarlo a este plano, ¿qué me convendría encontrar, por ejemplo? Hay intersecciones. Con los ejes por ahí. Y la intersección con los ejes creo que va a estar bueno, porque como justamente no es un plano que pasa por el origen, eso me puede ayudar en la gráfica. Y sobre el eje X, ¿dónde corta este plano? Dos. 2. Sobre el eje Y, Dos. también Dos. 2, 2, 2, todos, ¿no? Entonces habrán hecho muchas veces en álgebra el dibujito de este triangulito, donde lo que uno daba a entender era, está bien, el plano no es ese triángulo, porque el plano es un conjunto no acotado. El triangulito sí, pero al menos lo que uno dice es, con el dibujo del triángulo lo que indico es la forma en la que el plano se inclina en relación a los ejes coordenados. Tener una idea de su inclinación, de su gráfica. Pero por supuesto, el plano, digo, es infinito. No es que termina ahí, que tiene esos bordecitos, no tiene bordes, ¿no? Bueno, ya hemos trabajado con superficie. No es algo que para nosotros sea tema súper nuevo, ¿no? Inauguramos el tema superficie. Lo que sí vamos a inaugurar es el trabajar con otras superficies que en aquel momento no conocíamos. Por ejemplo, una de las primeras superficies con las que vamos a trabajar es la superficie esférica.
Cuando uno habla de una superficie esférica y que habitualmente le dice esfera, está hablando de un conjunto de puntos que cumple una condición. No nos olvidemos que cuando ustedes vieron cónicas en álgebra y geometría, cuando definieron a la circunferencia, a la elipse, a la hipérbola, a la parábola, esas curvas surgían porque eran puntos en el plano que cumplían una condición. Después uno buscaba la ecuación canónica que después terminaba visualizando y recordando para identificar a las curvas. Bueno, acá con la superficie esférica pasa algo parecido. La superficie esférica es un conjunto de puntos en el espacio que cumplen una condición. ¿Cuál sería esa condición? Para hablar entonces de superficie esférica, de lo que tengo que estar hablando es básicamente de un número R, que va a ser un número real positivo, y un punto C, que es un punto fijo del espacio. Número positivo, punto fijo en el espacio. ¿A qué se le llama superficie esférica? De centro C y radio R, al lugar geométrico de todos los puntos en el espacio que cumplen una condición. ¿Cuál es la condición? Que la distancia a la que se encuentra el punto C, que es el centro, a esos puntos P, y acá le falta una flechita, distancia que la podemos medir a partir del módulo del vector que une los dos puntos, tiene que ser siempre igual a R. O sea, una superficie esférica de centro el punto C y radio R, de radio R, está formada por todos los puntos en el espacio que cumplen la condición que al momento de calcularle la distancia de todos esos puntos al punto fijo C, que es el centro, esa distancia siempre tiene que ser igual a R. Entonces, bueno, uno podría hacer un dibujito, un puntito por acá, tome, no sé, una distancia R, y a partir de ahí dice, bueno, yo quiero quedarme con todos los puntos que están a distancia R de este. Entonces aparecen estos dibujitos. Horrible el mío, por supuesto. De la esfera. Ahora vemos de hacerlo sobre GeoGebra. Bueno, fantástico. Al igual que en cónicas, había una condición geométrica que se tenía que cumplir. Todo bien. Pero lo que uno busca de eso es alguna ecuación donde estén involucradas las coordenadas de los puntos P que tienen que satisfacer. Para encontrar lo que después uno dice, bueno, esta es la ecuación canónica de lo que estemos trabajando. Entonces, pensando en que yo estoy en el espacio, el punto P, cualquiera, va a tener coordenadas X y Z. El punto C, que es ese punto centro, es un punto fijo, va a tener sus propias coordenadas. Coordenadas A, B, C. Y entonces cuando yo quiero calcular la distancia a la que se encuentran estos dos puntos, vimos en aquel momento inicial de álgebra y geometría, cuando veíamos vectores, que calcular la distancia entre dos puntos se puede calcular a partir del módulo del vector que los une. Entonces, ¿quién es el vector CP? ¿Cómo se calculaba eso? O P menos OC. Ay, gracias, Lorenzo, que lo dijiste muy bien. Porque a veces me dicen P menos C, que eso está mal. Esto es vector posición del punto P menos el vector posición del punto C. Por supuesto que el vector posición del punto P tiene como componentes las mismas coordenadas que el punto P. Entonces acá escribiré X y Z. Menos. ¿Cuáles son las componentes del vector OC? Y A, B, C. O sea que el vector es X menos A, Y menos B, Z menos C. De ese vector hay que calcularle el módulo. ¿Cuál es el módulo? Bueno, lo que anda por acá dando vueltas. La raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces, en definitiva, esta ecuación, voy a borrar un poco lo que está por acá, esta ecuación, esta, se puede reescribir de la siguiente manera. Raíz cuadrada de X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado más Z menos C al cuadrado, raíz, igual a R.
Pero ¿cuál es la presentación que habitualmente escribimos? Esta no. Decimos, bueno, ¿para qué poner una gran raíz cuadrada si podemos elevar al cuadrado miembro a miembro? Y aparece esta presentación canónica que es la que define a una superficie esférica. Cuando hablo de superficie esférica, hablo de, suponiendo que acabo de dibujar acá esta pelota, ¿no? La superficie esférica es ese borde. No estoy hablando de todo lo interior, ¿no? Es el bordecito. El bordecito de esa esfera, de esa pelota que acabo de dibujar, es lo que nosotros llamaríamos esfera. Porque son los puntos que están a distancia R de ese centro. Bueno, si ustedes recordarán también, cuando trabajaron con el concepto de circunferencia, también era similar. Eran los puntos en el plano que estaban a una distancia R de un punto fijo que se lo llamaba centro. Nada más que ahí los puntos, el centro, eran puntos de 2 coordenadas. Entonces, en la ecuación de la circunferencia, esto no estaba, pero sí aparecía esto, x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a r cuadrado. Bueno, en la esfera lo que se hace es incorporar ese término más. ¿Qué se puede pedir en los ejercicios ahora relacionados con esferas? Bueno, por ejemplo, algo muy simple, que me pidan escribir la ecuación de una esfera donde este es el centro y donde este es el radio. O sea, este es C y este es R. ¿Cómo escribo la ecuación de esa esfera ya conociendo la forma canónica? ¿Le prestaron atención? X menos 1 al cuadrado puede Ah, ser ahí vamos, espera. ma- eh, X más 2 al cuadrado y X menos 3 al cuadrado Ojo que vos igual le a pones 4. X, le estás poniendo X a todo. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, Z, perdón. Estaba dictándote con X. Igual a, A 4 porque te queda radio cuadrado. 2 al exactamente. cuadrado. Eso. Perfecto. Digamos, ese es un ejemplo que jamás formaría parte de un parcial, ¿no es cierto? Algo muy simple, pero que al menos me ubica. Bueno, ahora dice el ejercicio. Tengo que determinar la intersección de esa esfera con cada uno de los planos coordenados. A ver, la ecuación era x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado igual a 4. Por las dudas. Sí. Esa era la ecuación de la esfera. Supongamos me dice que tengo que hacer la intersección con cada uno de los planos coordenados, o sea, el plano XY, el YZ y el ZX. Vamos a ver la intersección con el plano XY. O sea, tengo que plantear la ecuación de esa esfera menos 4 con el plano XY. ¿Cuál es una ecuación que describe el plano XY? Z igual a 0 Sí, para todo X, para todo Y. sí. En realidad, cuando uno ya sabe dónde está, en qué espacio está, no hace falta ponerle el para todo X y el para todo Y. Uno lo pone al principio porque como para que ayude a ubicarse, pero si yo ya sé que estoy en el espacio, Z igual 0 es como que ahí digo, ya sé que es para todo Y y para todo X. Ahora, ¿lo querés agregar? No está mal. Si alguien viene y me dice esto es para todo X, para todo Y, está genial. Digo, no hace falta en este contexto aclararlo. Bueno, cuando uno pide intersección entre, son dos superficies, una es la esfera y la otra es otra superficie que es plana, z igual 0. Cuando uno pide la intersección, se genera el planteo de este sistema, donde está viendo qué puntos cumplen las condiciones al mismo tiempo. ¿Qué podríamos hacer? Reemplazar Z por 0, perdón. Sí, sí, pasaría esto. Primero que no dejo de poner z igual 0, porque lo tengo que seguir poniendo, pero ese z igual 0 lo puedo reemplazar en la ecuación de arriba. Si yo lo reemplazo arriba, me queda 0 menos 3, 3 al cuadrado,
9. Entonces resulta que me queda que esta suma de cuadrados tiene que ser igual a ¿cuánto? -5. ¿Y qué digo? No existe. Ujú. Vacío. Desde el momento en que me queda una ecuación que no la va a satisfacer ningún número real, no hay ningún x, no hay ningún y, que haga cierta que esta suma de cuadrados me dé -5, eso, ¿cuál es la interpretación? Y que esta intersección que acabo de plantear no existe. No hay intersección entre esas dos superficies. Entonces, bueno, no hay intersección. Cosa que puede pasar tranquilamente. ¿Qué pasa si ahora hago la intersección con el plano IZ? Con el plano IZ sería, ¿qué ecuación representa el plano IZ? La X igual a 0. Bien. Y ya que está, para no perder tiempo, digo, bueno, ya sé que es x igual 0. En la ecuación que yo tengo acá de la esfera voy a reemplazar por x igual 0. Al reemplazar por x igual 0, me va a quedar un 0 menos 1, o sea, menos 1 al cuadrado, que es 1. Y entonces la expresión que me queda es y más 2 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado igual a este 4 que tengo acá, al que le voy a restar el 1 que me quedó del otro lado. 3. ¿Qué me queda? Una elipse. ¿Seguro? Creo que sí. Porque Ya bajamos de la seguridad al creo. ¿No es si te una lo digo. circunferencia? Es una circunferencia. ¿Quién sería el Ah, es verdad. centro? Es una circunferencia. Ojo que estamos en el espacio. Circunferencia. Ojo que estamos en el espacio. ¿Quién sería el centro? -2, 3. Estamos en el espacio. 0 menos 2, 3. Oh, qué pete que soy. Confundite acá todo lo Perdón, que quiera. Vos, Lucio, acá perdón, te puede perdón, perdón. confundir. No te confunda en el parcial siempre. Bueno, ¿y el radio? ¿Cuál es el radio? Raíz de 3. Sí, señor. Listo. Vamos con la última que nos falta, la intersección con el plano XZ, que sería plantear y igual 0. Si pongo y igual 0, ya reemplazo, ¿no? Para no perder tiempo. Si reemplazo la y por 0, me queda acá un 4, y entonces la expresión me va a quedar x menos 1 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado, ¿igual a cuánto? 0. Ujú. ¿Qué hay ahí? No cruza, ¿Cómo decís, Fausto? como que no intersecciona con ese plano. Hay. Sí hay. A ver ¿Puede si ser la intersección con un punto? Me suena, profe, ¿puede ser? ¿O no? ponele. ¿Y quién sería? El punto 1, 3, puede ser. 1, 0, 3. Ahora sí. El único punto, porque en realidad uno se queda con esta parte de la ecuación, lo que tiene acá, y dice, bueno, ¿quién tiene que ser x, quién tiene que ser z para que esta suma de cuadrados valga 0? Y bueno, de la única manera que sumas de cuadrados me den 0 es que cada uno haya sido 0. Entonces x tiene que ser 1, z tiene que ser 3 y ya de por sí el y valía 0. O sea que tengo un punto nada más de coordenadas 1, 0, 3. Lo que uno puede hacer es, yo tengo ahí algunos archivos de GeoGebra ya abiertos porque los voy a utilizar para otras cosas. Acá. Uno abre GeoGebra. Ah, esperen que no sé si lo están viendo. Parece que no. Acá tengo GeoGebra, ¿no? A ver si... Le voy a poner un
poquito más chiquitín. Al final lo quería agrandar, pero me va a molestar en las ventanas que tengo acá de Zoom. Quiero bajarlo un poquito, así no me molesta. Vamos para acá. Cachitín. Yo puedo, en GeoGebra ustedes, no sé si lo usaron GeoGebra 3D. ¿Lo llegaron a usar? ¿No? Para álgebra. Ah, claro, cuando daban, claro, qué tonta, cuando dieron plano, qué boba que soy. Bueno, vamos a eso, gráfico 3D. Y vamos a, en el gráfico 3D, ustedes saben que siempre por defecto les pone sombreado el plano XY, plano que me molesta tenerlo, así que lo voy a sacar. Lo que siempre me gusta ponerle, porque me parece como que queda desnudo todo eso, el nombre a los ejes. Entonces le pongo las etiquetas correspondientes a cada uno de los ejes, que es lo que habitualmente uno también pide. Entonces ahí están los nombrecitos. Bueno, vamos a escribir la ecuación. X menos 1, creo que era, al cuadrado, más y más 2 al cuadrado, más z menos 3 al cuadrado, igual 4. Bueno, ahí tengo la gráfica de la esfera. Es simplemente escribir la ecuación y ya la va a representar. Y lo que podemos ir haciendo es plantear cada uno de los planos. Con el plano y igual 0, no, el primero que hicimos fue z igual 0. Graficamos ese plano y decimos, uy, intersección no estaría viendo, ¿no? Ni ahí. Después con el x igual 0, sí teníamos intersección. Nombre, no, le quiero poner otro color nada más. Rosa. Con el plano x igual 0 veo intersección ahí, cosa que a ver si la podemos pedir. Vamos acá a la intersección entre superficies. Tomo el plano, tomo la esfera y acá GeoGebra del lado de la izquierda me da una expresión para poder identificar esa curva, que todavía eso no lo sabemos porque es lo que vamos a aprender en las próximas clases, pero al menos veo la visualización de esa curva. Y después me falta el plano igual 0, que es el que hicimos recién, y ahí veo como que hay un punto de tangencia, que es el que habíamos encontrado, ahí un poquito se tiende a ver. Bueno, hago lo mismo, busco la intersección entre la esfera y no sé si, ahí está. Y acá me la dice quién es el punto 1,03, que lo puedo ver ahí, ese es el puntito. Bueno. Y después, otro clásico ejemplo es, a mí me dan una ecuación de segundo grado como esta, y yo tengo que ver si esa ecuación representa o no una esfera. Y es muy parecido a ejercicios que pudieron haber hecho ustedes cuando trabajaban con cónicas. A ver si alguna operación que hacía sobre la ecuación llevaba a alguna representación canónica de las cónicas vistas. Bueno, acá lo único que estamos viendo es una esfera. ¿Qué les parece que puedo hacer para saber si esta ecuación representa o no a una esfera? Completar cuadrado. Sí. Y necesito completar cuadrados en y en Y en z, Z. porque en x no. A ver si lo podemos hacer rápido. Esto es x cuadrado más y cuadrado, al cual lo voy a juntar con el menos 2y. Voy a dejar un espacio en blanco. Después va a aparecer z cuadrado más 4z. Dejo un espacio en blanco y este menos 4 de acá ya lo dejo acá, del lado de la derecha, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué tengo que completar acá de cuadrados para poder tener un trinomio en y que lo pueda escribir como el cuadrado de un binomio? Más menos 1. Bueno, cómo no, más menos 1, que otra opción sería
más 1 más 1. ¿Sí? O sumo y resto en el mismo lado, o a ambos lados sumo 1. Y en el caso de completar cuadrados para la z, Más 4. más 4 más 4. Sí, sí. Bueno, entonces ahora, acá, la ecuación va a ser x cuadrado más. ¿Cómo quedaría este término? El que surge de haber completado cuadrados en y. Y menos 1. Y menos 1 al cuadrado, más, y en z, Z más 2. z más 2 al cuadrado igual a 9. Esa ecuación representa una esfera. Sí. Sí. Sí, bueno, en realidad ahí decía probar, o sea que esfera iba a dar. Hay veces que no dice probar y uno tiene que ver. Bueno, ¿quién sería el centro? 0, 1 menos 2. 0, 1 menos 2. ¿Y el radio? 3. 3. Exactamente. Muy bien. Bueno, seguimos. Vamos a presentar otra superficie, que es la superficie cilíndrica. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con cilindros y encima estuvimos trabajando con cilindros cuando tuvimos la necesidad de calcular el volumen de un sólido de revolución. Ese sólido que se obtiene porque gira una región plana alrededor de un eje, ¿no? Bueno, ahora, cuando hablemos de superficie cilíndrica, tenemos que expandir la mente y pensar que van a aparecer cilindros que no sé si yo los hubiese llamado cilindro con lo poco que yo sabía. Cuando hablemos de una superficie cilíndrica, ¿de qué vamos a estar hablando? Primero vamos a estar necesitando contar con una curva C, que va a ser una curva plana, que es la que ustedes ven en el dibujo representada acá. Curva plana, esta. ¿Qué quiere decir que la curva es plana? Que hay un plano que la contiene. Feíto el dibujito, pero bueno. Ahí. Esa es la curva plana. Esa curva plana va a tener un nombre. Esa curva se la va a llamar directriz. Y vamos a tener una recta L, una recta que no está en el mismo plano de la curva, recta a la que la vamos a llamar generatriz. Entonces esta es la recta generatriz. ¿A quién vamos a llamar cilindro? A todo el conjunto de puntos que surgen de ir trazando por cada punto de la curva directriz rectas que sean paralelas a esa recta generatriz. Todo lo que se genere por pasar rectas que vayan conteniendo puntos de la curva directriz y que se mantengan todas paralelas a una dirección dada por la recta generatriz, todo eso que se genere es un cilindro. Entonces, ¿yo qué tengo? Una curva plana y una recta que la llamo generatriz. La recta se va a ir moviendo, manteniendo siempre una misma dirección por cada uno de los puntos de la curva directriz. Lo que se genere en el movimiento de esa curva, en el espacio, se lo va a llamar cilindro. La directriz, esa curva directriz, básicamente es la que dirige la batuta por donde se van moviendo esas rectas, y esas rectas se las llama a todas generatrices. Por ejemplo, miren. A ver. Este cilindro ya lo vamos a ver ahora porque lo voy a presentar en el propio PDF. Pero pensemos en esta situación. La curva plana es la que está dibujada en rojo, ¿no? Una curva que está sobre el plano IZ. Ahí.
La recta generatriz va a tener la dirección del eje X. O sea que la idea es que la superficie cilíndrica es la que se genere por ir pasando por cada punto de esta curva directriz, rectas que se mantienen todas paralelas a esta dirección. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a venir acá para que se genere el dibujo, ¿no? Voy a poner un punto sobre la curva. Ahí está. La idea es que ese punto para mí después va a ser un punto móvil, pero que se mantiene siempre sobre la curva. ¿Qué voy a pedir generar? Una recta paralela, una recta que pase por ese punto A y que se mantenga paralela a esta. Ahí la tengo, ¿no? Entonces, ese puntito de más al PP. Vengo acá porque si no no me va a dejar hacer lo que quiero. Ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir paseando con este punto y todas estas rectas, todos los puntos que están sobre esta recta van a ser puntos que están sobre la superficie que yo voy a llamar cilindro. Voy paseando, voy paseando, voy paseando, voy paseando. Lo que generen esas uniones de rectas es lo que yo voy a llamar cilindro. Para que se vea, voy a hacer lo siguiente. En la ecuación que GeoGebra generó de esa recta, que la está dando en forma paramétrica, le voy a activar lo que se llama el rastro. Porque a medida que yo me vaya moviendo sobre el puntito A, perdón, con el puntito A sobre la curva directriz, se va a generar todas las rectas que van a generar a mi cilindro. Ahora me giro porque así como está no van a ver absolutamente nada. Yo fui moviendo el puntito sobre esa curva y esto que se generó es esa superficie cilíndrica. La unión de todas esas rectas que se mantienen paralelas a una dirección y que van pasando por cada uno de los puntos de la directriz. Eso, ahora para mí, va a ser un cilindro. Y nosotros vamos a trabajar con este tipo de cilindros donde las rectas generatrices se van a mantener paralelas siempre a uno de los ejes cartesianos. Fíjense, si yo tomara como recta otra dirección, si yo amplío acá se me van todas las generaciones que hice. Imagínense si ahora la recta es otra. Yo ahora voy a cambiar, voy a poner esta. La recta es esta. Van a ser todas generatrices paralelas a esta recta amarilla que dejó de ser una recta paralela a alguno de los ejes cartesianos. Bueno, puedo generar igual el cilindro. Vuelvo a decir que se genere el rastro de cada vez que voy pasando por puntos sobre esta curva. Así. Y miren el dibujo del cilindro. Lo que quedó es inclinado, porque la dirección que sigue es otra. Esto es un cilindro, pero no va a ser de los cilindros que nosotros trabajemos. Van a ser cilindros donde las generatrices van a ser paralelas a alguno de los ejes coordenados. Bueno, ese cilindro, quería bajarlo, es el que está propuesto acá. Y la ecuación del cilindro es justamente coincidente con la ecuación de la directriz en el plano. Porque cuando yo hice el dibujito de este cilindro, bueno, ahora le voy a cambiar, si no sería otra cosa, ahí. Esta curva roja, no es más que en el plano IZ, la gráfica de la curva Z igual a I cubo, con el plano o dentro del plano X igual 0. Esa sería la ecuación de la curva, ¿no? Entonces, si yo pongo acá esta curva,
surgió de hacer z igual a i cubo en el plano x igual 0. Esa sería la gráfica de la directriz. Pero si pongo z igual a i cubo solo en el espacio, es porque entiendo que es para todo x. Y eso es el cilindro. O sea que en general nosotros vamos a trabajar con ecuaciones en donde solo estén vinculadas dos de las variables, la otra no aparece. Y entonces se va a entender que el cilindro tiene generatrices paralelas al eje relacionado con la variable que no participa en la ecuación. Entonces, este cilindro es aquel generado con generatrices paralelas al eje X, que es el que estuvimos viendo desde el principio. Miremos esta otra posibilidad, que también está formando parte del PDF, pero en la versión GeoGebra. Ahora yo voy a considerar, por ejemplo acá, en el plano XY, voy a generar la circunferencia de centro del origen y radio 2. Entonces, esa curva, esta, tendría la siguiente ecuación. X cuadrado. Le escribí en un lugar donde me entorpezco yo mismo. Sería x cuadrado más y cuadrado igual a 4 en el plano z igual 0. Lo tengo que aclararle. Esa sería la directriz. Cuando ahora solo me quedo con esta parte y no digo más nada, o sea que eso es para todo z, esto es un cilindro. Donde tengo que entender que las generatrices van a ser todas paralelas al eje z. Al eje relacionado con la variable que acá no aparece. Entonces, bueno, si yo quisiera hacer el dibujo del cilindro, de nuevo haría lo que había hecho antes. Tomo un punto cualquiera que esté sobre esa curva. Le voy a pedir que trace rectas paralelas a esta y que pasen por este punto. Ahí está. Y ahora voy a activarle el rastro para que me genere el cilindro. Para eso voy a ir moviendo el punto A. Sí, ahí voy, un rato. Vaya, vaya, nomás se tiene que ir. Ahí. Perdón. Esto es lo que se genera, ¿no? Lo que nosotros podríamos llegar a reconocer como cilindro clásico, solo que infinito. Este sería el más parecido a lo que nosotros conoceríamos como cilindro. ¿Ah? Bueno, y fíjense, supongamos que yo eso lo borro. Si en el espacio pongo esta ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado igual 4, o sea, le pongo esto, me va a dibujar ese cilindro. El mismo que quedaba generado en esto que yo les hacía con las rectas. Ese es el cilindro. Y antes también, ¿no? Con esta, creo que no lo dibujé en este cilindro. Ah, acá me quedó toda esta escritura que está de más. Si yo acá escribo la ecuación del cilindro, z igual a i al cubo, me hace el dibujo completo de lo que habíamos generado. No sé qué es esta recta acá que me quedó, no tengo ni idea por qué quedó. Pero bueno, ahí va. ¿Mm? Ese tipo de cilindros son los que nosotros vamos a trabajar. Por eso es un poco lo que dice acá, la ecuación de un cilindro cuyas rectas generatrices son paralelas a uno de los ejes coordenados, contienen solo las variables correspondientes a los otros dos ejes. Bien. Fíjense, esto es para un cilindro. Esto es un cilindro. Z igual a seno de x. Z igual a seno de x. Se entiende que
la directriz es una curva en el plano XZ y donde las generatrices son todas paralelas al eje Y. Es lo que uno llamaría como una chapita, ¿no? Miren esta. También es otro cilindro. El cilindro como ecuación es z igual a I cuadrado. Entiendo que eso es para todo I, perdón, para todo X. Que quiere decir que lo que tengo es un cilindro donde las generatrices son todas paralelas al eje X. ¿Ya? Voy pasando por cada uno de los puntos de la parábola I y trazo rectas paralelas al eje X. Por este, paralelas al eje X. Y así. Y se genera esta canaleta infinita. Todos son cilindros. Todos. Y bueno, y acá, este dibujito creo que me parece que está bueno porque la misma ecuación, dependiendo en qué mundo estoy, es que representa. La curva y igual al logaritmo natural de x en el plano xy es la gráfica de la curva conocida, gráfica de la función logaritmo natural. La misma ecuación, pero en el espacio la tengo que interpretar que es para todo z, y eso genera un cilindro, donde las generatrices son todas paralelas al eje z, al eje relacionado a la variable que no está. Bueno, esta ecuación, z igual a 1 menos i cuadrado, en el plano iz es una parábola. Cuando paso al espacio con la misma ecuación, tengo que interpretar que es para todo x. O sea que son las generatrices paralelas al eje x. Y este par de ejemplos también lo mismo. Dependiendo de dónde estoy, es que se genera o una curva o un cilindro. Bien, otra superficie, vamos a ir presentando de a poco la superficie, ¿no? Otra superficie con la que vamos a trabajar es superficie cónica, lo que comúnmente llamaríamos cono. Y es cierto que nosotros tenemos en nuestra cabeza el dibujo del cono como el cucurucho de helado, ¿no? Es algo más que eso. Eso no es más que un pedacito de un cono, y los conos de maneras más generales se pueden describir. En el cono que tengo ahora, el cono va a ser una superficie que se origina porque hay rectas generatrices que se van a ir moviendo a lo largo de puntos que están sobre una curva directriz y un punto fijo llamado vértice. Ahora, la idea es, tengo la curva directriz, esta que está acá. Está la curva directriz. A ver si puedo hacerlo lo mejor posible. Ahí. Tengo un punto fijo, vértice, no una recta fija. Tengo un punto fijo. El cono es lo que se genere por todas estas rectas que van pasando por puntos sobre la directriz y se unen con el vértice. Paso por acá. Recta que pasa por el vértice. Paso por acá. Recta que pasa por el vértice. Todo lo que genere ese movimiento de rectas va a ser una superficie a la cual uno va a llamar superficie cónica. Por ejemplo, a ver si podemos verlo acá. Miren, yo lo que hago, esto lo puedo borrar para hacerlo desde cero. Tengo una curva, en este caso, que es una circunferencia en un plano z igual a 2. Una curva ahí. En el plano z igual a 2, una circunferencia. No necesita por qué ser plana la curva, pero la voy a dibujar plana. Y el punto fijo lo voy a considerar ahí, en el origen. Entonces, ¿ahora qué hago? Lo mismo que antes. Posiciono un punto cualquiera sobre la curva. Y ahora voy a trazar rectas que pasen por A y P. Punto A que después se va a ir moviendo.
Entonces ahí voy a tener que hacerlo diferente. Voy a poner acá recta. Y voy a poner A y P. Fíjense que yo ahora me voy a ir moviendo con este puntito. Y se van generando todas esas curvas, todas esas rectas en ese girar. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es activarle el rastro a estas rectas y voy a ir girando. Voy a ir consiguiendo esos puntos que van paseando por todos los puntos sobre la curva, pero todas esas rectas tienen la particularidad de que también pasan por ese punto P fijo. Bueno, lo que se acaba de generar es un cono. Miren, si yo el punto, en vez de ponerlo en el origen, lo pongo, por ejemplo, acá, 1, 1. El punto anda por acá. Fíjense lo que se va a generar cuando yo haga girar este puntito. También es una superficie cónica para mí, ¿eh? Pero, a diferencia del anterior, es como que quedó inclinadito el cono. Ahí. Bueno, nosotros vamos de tantas posibilidades de trabajar con conos. Vamos a trabajar con conos de manera genérica que sean elípticos, que son conos que se pueden escribir de esta manera. Y ahí ya nos vamos a empezar a meter a ecuaciones canónicas. Vamos a trabajar con conos que se pueden escribir a partir de una ecuación como esta. Y entramos en el mundo de trazas. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer para hacer gráficas de superficies es, digo, bueno, está bien, tengo una ecuación que yo tendría que identificar qué tipo de dibujo la representa, y la forma de poder hacerlo es identificar intersecciones que esta superficie tiene con los ejes coordenados, con los planos coordenados y con planos paralelos a los planos coordenados. Hacer un estudio súper intensivo, larguísimo. En general no es algo en lo que nosotros vayamos a trabajar demasiado, pero al menos mostrarlo un poquito para que sepan de qué se trata. Miren esta ecuación. Va a ser la ecuación canónica de un cono elíptico. En este caso la ecuación yo la voy a reescribir de esta forma. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual Z cuadrado sobre C cuadrado. Esa es una posible ecuación de un cono, que son de los que vamos a trabajar, donde el eje del cono va a ser el eje Z. Si yo esta ecuación la reescribo, por ejemplo, así: X cuadrado sobre A cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a Y cuadrado sobre B cuadrado. Fíjense que lo que hice fue cambiar de lugar un par de cosas. Esta es otra ecuación. Esto también va a representar un cono, pero ahora el eje del cono va a ser el eje Y. Es siempre el eje relacionado con la expresión que ha quedado despejada en función de las otras dos. Acá el eje es el eje Z. Acá el eje es el eje Y. Y la otra que me estaría faltando nombrar sería Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a X cuadrado sobre A cuadrado. Acá el eje del cono es el eje X. Yo voy a trabajar con A, B y C todos iguales a 1 para que sea fácil en la visualización, y permítanme venirme al GeoGebra. ¿Dónde estaba? Ah. Voy a dejar eso ahí. Voy a borrar todo esto. Ah, no, pero no quería este. Este era. Quiero dejar.
Voy a tachar todo esto, no me interesa. Chau, chau, chau. Supongamos que quiero trabajar con una expresión parecida a la que tengo acá arriba, ¿eh? Esta. Voy a escribir x al cuadrado más y al cuadrado igual z al cuadrado. Dibujo todos positivos y todos iguales. Este cono, fíjense, es un cono cuyo eje de cono es el eje z. Lo voy a ocultar. ¿Qué pasa si ahora escribo una ecuación como la del medio? Con el a, con el b y con el c igual a 1 para que sea rápida la escritura. Me va a quedar x al cuadrado más z al cuadrado igual a y al cuadrado. El eje del cono ahora pasó a ser el eje y. Se acostó. Y en la última representación voy a escribir y cuadrado más z cuadrado igual a x al cuadrado. Otra vez un cono, pero ahora el eje del cono quedó sobre el eje x. Por supuesto que de esta ecuación que yo les planteaba, podría haberle puesto acá abajo. Sobre 4. Acá sobre 3. Y este x cuadrado lo dejo igual. Queda un cono, pero a ver si me puedo alejar un poquito. Quedan elipses en intersecciones. Ahora vamos a ver esto. Quedó feo este dibujo al final. Bueno. Ahí. Miren. Una de las cosas que vamos a ver es intersección con los ejes, intersección con planos paralelos a los planos coordenados. Vamos a trabajar con una sola, porque si no va a ser medio un bodrio. Vamos a trabajar con este. La representación vamos a ponerle la que yo... A ver si puedo cambiar eso. Sí, que me ponga la versión de la entrada. Ahí. X cuadrado más y cuadrado igual z cuadrado. Eso. Y si le pongo otro numerito, acá para que no sea el mismo, vamos a ponerle un sobre 2. Me estoy dando cuenta que ya aparecen elipses. Bueno. Borro todo lo que escribí por ahí arriba. Yo miro eso. Esa es la ecuación y tengo el dibujo ya brindado, ¿no? Si yo hubiese tenido que hacer la intersección con el eje X de esta expresión que es x cuadrado sobre 2 más y cuadrado igual a z cuadrado. Esta es la versión de la cual partimos. Si hubiese querido hacer la intersección con el eje X, ¿qué hubiese tenido que plantear? Z de i igual a 0. Sí. Y no me estaba escribiendo. Ahí va. Y igual a z igual a 0. Si reemplazo la i y la z por 0, me quedaría x cuadrado sobre 2 igual 0. O sea, x igual 0. La intersección me terminó dando el 0, 0, 0. Puntito de acá. El origen. Y pensemos así rápido. Si hubiese tenido que hacer la intersección con el eje y, ¿qué hubiese tenido que plantear? Quedan igual. Ay, escuché recortado. X y Z igual 0. Bien. Entonces, intersección con el eje y, tenía que plantear x igual z igual 0. Y eso hace que si x valía 0 y z valía 0, del despeje
y también valía 0, o sea que el punto que tenía era el mismo de antes. Y en este caso, la intersección con el eje Z hubiese sido X igual Y igual 0, y si X e Y valen 0, el despeje era Z igual 0. O sea que el punto origen era el único punto de intersección de esta superficie con cada uno de los ejes coordenados. Fantástico. ¿Qué pasa si yo hubiese querido hacer la intersección, por ejemplo, con el plano Z igual 0? Planteo y me quedaría Z igual 0 y me queda X cuadrado sobre 2 más Y cuadrado igual 0. Queda, de nuevo, que el punto de intersección es el 0, 0, 0. O sea, con el plano X igual, Z igual 0, que sería el plano de acá, el piso, el único punto de intersección es este. Pero ¿qué pasa si hubiese tenido que hacer la intersección con el plano Y igual 0? El plano igual 0 en este dibujo que me quedó acá fijo, como acá está el eje Y igual 0 sería el plano de acá. Si Y vale 0, la ecuación se transforma en Y igual 0, y si reemplazo la Y por 0 me queda X cuadrado sobre 2 igual a Z cuadrado. Y ¿No eso en hipérbola eso, profe? no, Por o es parecido. Ah, me confundí el nombre entonces. no, no. No, porque ¿sabes por qué? Porque para que haya una hipérbola tiene que haber un 1 o una constante dando vuelta, que acá no hay. Sí, está este 2, pero no sumado una constante. ¿Te acordás la expresión canónica de una hipérbola? Claro, claro, no, lo vi por la figura geométrico, me imaginé. No, no vi la parte numérica, tal vez. Me faltó eso. Mira, yo ya te lo voy a ir adelantando, ¿no? Voy a poner acá I igual 0. Y voy a plantear la intersección entre esto y esto. ¿Qué ves ahí? ¿Qué se ve ahí? ¿Qué me Dos marca? rectas. Dos rectas. ¿Dónde están esas dos rectas en la parte algebraica? Y cuando yo tengo que x al cuadrado sobre 2 tiene que ser igual a z cuadrado, aparecen dos posibilidades. O x sobre raíz de 2 es igual a z, o x sobre raíz de 2 es igual a menos z. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice raíz cuadrada miembro a miembro. Pero quedan la igualdad entre los valores absolutos. Entonces, esta ecuación se despliega en dos, pero cada una de ellas está acompañada por y igual 0. Entonces, solución es que con y igual 0 lo acompañe x sobre raíz de 2 igual z, o que con y igual 0 lo acompañe x sobre raíz de 2 igual a menos z. Y ustedes saben que en el espacio, o estamos en el espacio, esta ecuación es un plano. Esta ecuación es un plano. La intersección de los planos, ¿qué me da? Una recta. Y entonces acá tengo una recta y acá tengo otra recta, que son esas dos rectas que se están marcando ahí en azul. O sea, con el plano z igual 0, la intersección de esta superficie cónica es solo el origen. Pero ya con el plano y igual 0, la intersección me dio dos rectas que se cortan en el punto 0, 0, 0. Bueno, si hiciera la intersección con el plano x igual 0 ahora, a ver, borro esto que marqué acá, puedo a esto sacarlo, ahora me va a interesar poner el plano
Dije x igual 0. Ahí. Quiero mover un poquito. X igual 0. Ah, no me lo puso. Qué mal. Y marco la intersección. Me van a volver a quedar otras dos rectas, que salen haciendo un manejo más o menos parecido a esto, donde me va a quedar una ecuación, donde voy a tener dos posibilidades. Y ahora, así como yo hice intersección con los ejes e intersecciones con los planos coordenados, me va a interesar hacer intersección con planos paralelos a los planos coordenados. Entonces, para que esto no sea tan tedioso, porque lo es, superficies lo es, vamos a hacer así. Voy a sacar esto. En realidad te quiero borrar. ¿Dónde estás? Borrar. También borrar. Borramos todos menos la ecuación. Voy a saber por qué me quedó. Ah, porque me quedó esta escala tan espantosa, pero... A ver, propiedades de vista gráfica. El eje X. Acá. El eje Y desde menos 64. ¿De dónde? Menos 14, qué sé yo. Y este también. Menos 18. Bueno, ahí estamos. Este es el cono, ¿no? Quiero hacer intersecciones con planos paralelos a los planos coordenados. Entonces, acá empiezan a tener importancia los deslizadores que me van a dar como una idea buena. Vamos a poner, en principio, Z igual acá. Que me cree el deslizador, no hay problema. Y el deslizador lo voy a ver si pongo vista gráfica. Si no, no lo veo. Ustedes saben, no sé si habrán trabajado con deslizadores alguna vez. Es un número que me permite hacer esto. Yo le pongo Z igual K, cuando K va variando de... esto viene por defecto en GeoGebra de menos 5 a 5. Yo se lo puedo cambiar y decir que vaya desde un rango más grande, por ejemplo de menos 10 a 10. Creo que con eso va a ser suficiente. Y bueno, me lo cambia. Desde menos 10 hasta 10. Y lo que voy a querer marcar es las intersecciones que tienen esos planos Z igual a K con mi cono. Otra vez lo mismo. Voy a venir a la versión 3D, voy a la ventana 3D, vuelvo a marcar este dibujito y marco los dos en cuestión. Y voy a ir viendo, yo voy a ir corriendo y voy a ver qué se genera. Si lo miro de ahí, mucha idea no tengo. Pero si lo miro de arriba, quito. ¿Qué les parece que se va generando en estas intersecciones? Ahora voy para valores de K negativos. Vuelvo a subir con valores de K positivo. ¿Qué se ve que se genera ahí? ¿O parece? ¿Qué les parece ahí? ¿Mm? ¿Alguna idea? Elipses. Y sí. Por supuesto que es como pareciera medio también circunferencia, pero no, son elipses. Serían circunferencias, por ejemplo, si yo acá hubiese puesto el mismo numerito debajo de la x al cuadrado y debajo de la y cuadrada. Si hubiese dejado eso,
haciendo? Eh, algo está mal. Porque eso no son circunferencias que yo vea. ¿Qué habrá hecho? Una escala. Ah, hay una escala distinta. ¿Por qué será que me cambió la escala? A ver. GX, GY. Por alguna razón me cambió la escala. No sé si será. Miren, esto es 5 y miren lo que casi lo mismo mide 2. Bueno, no sé. Algo pasó ahí que no me doy cuenta que hice yo. Circunferencias acá. Bueno, no me doy cuenta de cómo solucionar el problema de la escala acá. Esto es fácil, ¿no? Se abre otro nuevo y listo. Total, no hay mucho para perder ahí. Álgebra. Se ve que la estoy saturando, pobre. A la compu. Esto es lo que les va a pasar a ustedes, ¿no? Vamos con el 3D. Lloviendo de 9. Cuadrado igual z al cuadrado. Ahora veo las circunferencias, no las veía antes. Z igual K. Sí, cómo no. Vamos a la vista gráfica. Ahora sí. En Z igual a K. Si yo miro desde arriba y pongo la intersección entre las dos superficies, ahí veo las circunferencias. Ahí sí, circunferencias. ¿Mm? Bueno, ¿y qué me faltaba? Las otras. En vez de poner Z igual K, vamos a poner X igual K. Fíjense lo que pasa, ¿no? Con X igual K. Para X igual 0, las dos rectas que ya habíamos visto. Pero apenas cambio el valor de K, empiezo a ver hipérbolas. Y lo mismo ahora si pongo I igual K. Igual K. Para I igual 0, eran las dos rectas. Pero apenas me muevo, hipérbola, hipérbola. Con eje focal, un eje paralelo al eje Z. ¿Mm? Bueno. De manera general, por supuesto vamos a empezar esto, pero lo terminaremos mañana en la facultad, aparecen los que se llaman las superficies cuádricas. ¿A qué se le llama superficies cuádricas? A las superficies que tienen como ecuación que las represente una ecuación de este estilo. Número por x cuadrado más número por y cuadrado más número por z cuadrado más número por xy más número por iz más número por xz más número por x más número por y más número por z más número. Esta es una ecuación general de segundo grado, pero ahora en las variables x, y, z. Ustedes vieron esto, una ecuación general de segundo grado, pero cuando lo dieron en el plano, cuando vieron cónicas, en donde las variables que participaban eran la x y la y. La z no estaba. Bueno, incorporamos la z, una ecuación un poquito más larga de la que ustedes habían visto en su momento en cónicas, donde, bueno,
una superficie cuádrica es una superficie que se puede escribir de esta manera para valores A, B, C, D, E, hasta J concretos. Pero son números esos. Bueno, particularmente, estos conos que estuvimos viendo acá serían expresiones cuádricas. Hay una ecuación del estilo que está presentado ahí de manera general que puede representar el cono. Cosa que no sucede, por ejemplo, para estos cilindros. Esta es una ecuación que representa este cilindro, que es una superficie en el espacio, pero que no puede ser considerada una superficie cuádrica. Aparece la función seno. En cambio, esta superficie, que es un cilindro también, tiene esta expresión en su ecuación que puede ser considerada una superficie cuádrica. Después acá, en estos otros ejemplos, esta puede ser vinculada como una superficie cuádrica, esta también, pero ninguna de estas dos. Y igual al logaritmo natural de x, en el espacio, es un cilindro, pero que no tiene una ecuación cuádrica que lo represente. Superficie, cilindro, todo bien, no es cuádrica. Esta, z igual a 1 menos i cuadrado, es un cilindro, pero que también puede ser considerada una superficie cuádrica. Y dentro de las superficies cuádricas empezamos como a presentar todas las superficies que también vamos a ir trabajando. La primera de estas superficies cuádricas elipsoide. ¿Qué es una elipsoide? En su representación canónica la vamos a poder ver escrita de esta forma: x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Seguramente ustedes recordarán que cuando vieron elipse en el plano, elipse, y acá estábamos en R2, la expresión canónica era x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y ahí hablaron de quiénes eran los vértices, foco, excentricidad, cosas. Bueno, agregándole un término más relacionado con z, aparece una expresión canónica que en el espacio se va a llamar una superficie cuádrica, específicamente que se llama elipsoide. Es como, esto tómenlo con pinza porque lo digo yo, es como la versión 3D de la elipse. La elipsoide, la versión 3D. Y bueno, dependiendo quiénes sean A, quiénes sean B y quiénes sean C, es como queda el dibujo de esa elipsoide. Así, rápidamente, también tómenlo con pinzas. Imagínense una pelota de rugby. De estilo así. Pregunto, si en esta expresión canónica el A, el B y el C fuesen iguales, en realidad esta elipsoide, ¿qué es? Una Una esfera. esfera. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, cuando, bueno, SA, SB, SC no sean iguales, lo que voy a obtener es una elipsoide. Para entender cómo es que se hace la gráfica de la elipsoide, digamos, qué es lo que hace que yo llegue a que la gráfica sea esta o esta, pues son iguales, es el estudio de la intersección de esta superficie con cada uno de los ejes de los planos y de los planos paralelos a los planos coordenados. Porque de ese estudio es donde finalmente uno dice, ah, esto es la gráfica. Porque con esta presentación, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1, a mí me dan eso y yo digo, ¿y qué hago? ¿Qué sé yo lo que es la gráfica de esto? La única manera de entender cómo va a ser su gráfica es haciendo todo el estudio. Entonces uno va diciendo, ah, tiene que pasar por acá, y tiene que pasar por acá, y me tiene que dar esta forma. Y en ese generar toda esa información es donde al final uno hace el croquis que termina siendo esta elipsoide. Por supuesto que yo voy a GeoGebra, le pongo la ecuación de una que me den y me la va a dibujar. Y no voy a tener problemas.
¿no es cierto? Digo, pero supongamos, yo después les voy a brindar en el campus, obviamente, este PDF que es el que estamos trabajando hoy, y otro que tiene un poquito bien detallado el estudio, por ejemplo, de un elipsoide, para que entiendan y lo tengan bien escrito, más allá de lo que estamos escribiendo hoy, ¿no? Lo que hay que hacer es un poco un término medio entre un trabajo súper elaborado y este que es de presentación para ir trabajando sobre la clase. Ustedes van a ir viendo con los ejercicios que tengan que realizar qué profundidad de análisis se le va a ir pidiendo. No entren en pánico con lo que estamos viendo hoy, porque siempre lo geométrico por ahí da como un poco de alergia. Miren, supongamos que yo les digo a ustedes, para empezar, que quiero saber, a mí me dicen, mira, dibujate en el espacio los puntos que cumplan la condición de esa ecuación que acabo de ver presentada ahí. Y digo, bueno, no sé. A mí me dicen, dibujate esto. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Graficar. Bueno, no tengo idea. Empiezo. Lo primero, intersección con el eje X. Así como hicimos con el cono, ¿se acuerdan? Bueno, intersección con el eje X, que tengo que pedir igual 0, z igual 0. De reemplazar en la ecuación, me va a aparecer que x cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1. ¿Qué obtengo ahí? Ustedes me dirán. X cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Sí, x igual a Elías y también x igual a menos a, ¿no? X es igual a más menos a. Entonces tengo dos puntos. Un punto, el de coordenadas A, 0, 0, lo llamaré P sub 1, y el otro punto que lo llamo P sub 2, menos A, 0, 0. Entonces lo que yo ya sé es que el punto que pasa por A acá y por menos A ahí van a ser puntos de paso de esa superficie que tengo que dibujar. Rápidamente, porque estoy viendo que los números de los participantes va decreciendo, ¿no? Intersección con el eje Y. ¿Qué me daría? Más o menos. ¿Y te animás a decirme bien qué me da entonces? Para no hacer todas las cuentas. ¿Cómo? O sea, el punto, los puntos ¿Cuáles? serían 0 B0 y 0 menos B0. Exactamente. Menos B, 0. O sea que vengo acá y no sé, tengo, si esto es B, menos B. O sea que por estos puntitos, por este tiene que pasar. Y si planteo entonces ahora lo que me falta, la intersección con el eje Z, ¿qué puntos me va a dar? 0, 0, C y 0, 0 menos C. 0, 0, C y P sub 6, 0, 0 menos C. Entonces, vendré por acá arriba, qué sé yo, C, por acá abajo, menos C. Por ahí pasa. Seguimos un poquito más. Intersección con el plano Z igual 0. Digo, bueno, Z igual 0. Reemplazo por Z igual 0 y me queda x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, porque z vale 0. En el plano Z igual 0, ¿eso qué es? Una elipse, profe. Acá tengo elipse. Y que cuando la dibujo, la elipse es esta. Que viene por acá. Bueno,
Divina me quedó la elipse, pero. Ahí. Piqui, piqui, piqui. Viene para acá y hace esto. Esa es la elipse. Si planteo la intersección con el plano x igual 0, me va a quedar en x igual 0, reemplazado y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. ¿Qué me queda ahí? Otra elipse. Otra elipse. Que me quedará sobre el plano igual z, pasa por acá, esta, así. Y el que me falta, para completarlo, la intersección con el plano y igual 0, me queda y igual 0 acá, y entonces x cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1, otra elipse. Pero esta es la que pasa por este punto, por este, piqui, piqui por acá, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, y viene para acá. Eso. Entonces, intersección con los ejes, intersección con los planos coordenados, y ahora viene la intersección con planos paralelos a los planos coordenados. Supongamos, voy a hacer uno solo, para ya terminar con eso, que quiero hacer la intersección con planos de la forma z igual a constante. Lo que hacíamos antes con el deslizador, pero ahora a mano. Si pongo z igual a constante, voy a poner z igual a k. Cuando lo reemplace a z igual k en la expresión de la ecuación de la elipsoide, me va a quedar un k cuadrado sobre c cuadrado que va a ser un número constante. Entonces lo paso del lado de la derecha para juntarlo con el 1. Me va a quedar x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 menos k cuadrado sobre c cuadrado. Esto es constante ahora, lo que está del lado de la derecha. Si lo escribo un poquito mejor, sacando como un denominador, lo que me queda del lado de la derecha es esto. Entonces, eso que me ha quedado, a ver, esto, es un número. Número que está igualado a suma de cuadrados. Para que exista intersección, este número, ¿cómo va a tener que ser? Mayor o igual a 0. Sí, señor. Porque cuando ese número sea menor que 0, no voy a tener intersección. Entonces ahí es la pregunta. ¿Cuándo c cuadrado menos k cuadrado va a ser mayor o igual a 0? Y empiezo como a despejar, me va a quedar k cuadrado menor o igual a c cuadrado, ¿no? Este k cuadrado lo dejo al lado de la derecha, pero la presento en esta versión. Raíz cuadrada miembro a miembro y me queda esto. Como el c siempre, el a, el b y el c son siempre números positivos, como tal cual lo hacían ustedes con cónicas, quiere decir que voy a tener intersección en la medida en la que el k sea mayor o igual a menos c y menor o igual a c. Perdón, a c. Escribí k. O sea, con planos que van desde z igual a c hasta z igual a menos c, en ese rango de variación de acá para acá, con esos planos voy a tener intersección. ¿Y quiénes van a ser las intersecciones? Bueno, si k vale c, o k vale menos c, voy a tener un punto, que son los puntos que yo ya había encontrado. Pero supongamos que este numerito es estrictamente positivo, lo que voy a tener son siempre elipses. Fíjense, si vengo por un plano por acá, voy a tener esta elipse. Si vengo por un plano por acá abajo, y voy a tener esta elipse. Siempre voy a tener elipses.
que van a ir disminuyendo en lo que es el eje mayor y el eje menor en longitud, o van a ir aumentando dependiendo cómo haga el barrido, pero van a ser siempre elipses. Que eso está bueno hacerlo justamente otra vez de nuevo con esto, con los deslizadores. Si yo acá les escribo x al cuadrado más y al cuadrado sobre 2, inventando cualquier cosa, más z al cuadrado sobre 4, y todo eso lo igualo a 1, lo que tengo es este elipsoide. Y fíjense que tenía acá i igual a constante. Ese era con i igual a constante. Le puedo poner x o z, como el que hicimos recién ahí en el dibujo. ¿Ustedes están viendo en GeoGebra? Perdón. No, No, estamos viendo. No, yo Parecía, perdón. No me di cuenta. Decía, les puse esta ecuación, como tal cual la entré, x cuadrado más y cuadrado sobre 2 más z cuadrado sobre 4 igual a 1, y ahora quiero la intersección con planos de la forma z igual k, que era lo que estaba haciendo yo, y bueno, hay un rango de variación con el cual sí voy a tener intersección, y con otros no, y lo que voy a ir teniendo siempre van a ser elipses. ¿Y en qué rango de Y variación? esto, profe, también va a ser cuando sean así planos paralelos a cada Sí, X, acá. a Z, y ahí también. Sí, sí. Ok. Voy a tener siempre elipses, que van a ir cambiando, bueno, la longitud, por supuesto, de los ejes mayor y menor. Pero en este Sí, caso, sí. de todas las superficies a graficar, creo que la elipsoide es la más fácil, porque es una superficie acotada, como si fuese una esfera. Las que van a empezar a ser un poquito más difíciles de graficar van a ser las que siguen, ¿no? Yo igualmente, esto yo ya casi estoy parando, les comparto este recurso que había encontrado de GeoGebra alguna vez y que me sigue resultando, me parece aceptable, que si tienen, hay un montón de cosas de GeoGebra hecha que uno justamente como es un recurso libre, lo puede usar a su favor, como en este caso. Uno si quiere puede ir en los valores de A, B y C, ir cambiándolos, que acá aparece la ecuación canónica con la que se está trabajando. Y en estas tres ventanas, en la roja, en la celeste y en la amarilla, van a ir viendo las intersecciones con los planos coordenados, no con planos paralelos a los planos coordenados. Esta, que es la de curva de nivel, ni la miren porque no es algo que a nosotros nos interese, y curvas de nivel vamos a hablar más adelante. Pero bueno, qué sé yo, interesante. Si yo voy cambiando acá el valor de A, es cómo queda el dibujo de la elipsoide. Acá le pueden ir buscando la vuelta de rotarla o no. Y acá van viendo esas trazas con cada uno de los planos coordenados. Cambio el C, cómo va cambiando esto, si cambio el B. Y bueno, y si les pongo el mismo valor, A igual 3, B igual 3, C igual 3, en realidad lo que me terminó quedando es una esfera, y fíjense que las intersecciones son siempre circunferencias. Bueno, muy bien por hoy.